Muy buenas noches. Ha trabajado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Shakira o Ricky Martin. El trompetista y arreglista cubano Lulo Pérez ha estado esta semana en la UCAM. Lo ha hecho para, entre otras cosas, compartir su experiencia con los alumnos del máster en Ingeniería de Sonido y Producción Discográfica. Antes de la masterclass que impartió en el campus de los Jerónimos, Lulo Pérez nos habló de la gira que acaba de iniciar en Murcia. Noches Sanceras es el nombre de la propuesta con la que llega a los escenarios el artista cubano. Y de un grande de la industria musical a un elemento que ya forma parte de la cultura regional, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica ha retomado su agenda de conciertos solidarios. Hoy repasamos las próximas citas de la agrupación. Y hablamos también del arte culinario y del ciclo Cocinando con Estrellas. Los estudiantes del grado en gastronomía de la UCAM participan en este encuentro con grandes chefs de nuestro país. Esta semana fue Pascual Laza el encargado de acercar a los aspirantes a chef todos sus secretos culinarios. Es solo un adelanto de lo que hemos preparado. Comenzamos. Fue en julio de 2013 cuando la Orquesta Sinfónica de Jumillas se unió a la gran familia de la UCAM. La Universidad Católica San Antonio apostó por un proyecto cultural ambicioso que con el paso del tiempo se ha ido consolidando. Luis Emilio Pascual, coordinador de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, capellán de la universidad, compañero de Popular Televisión, entre otras muchas cosas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paloma. Bueno, además de la labor cultural y artística, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica nació también con vocación de servicio a la sociedad. Sí, fue una de las cosas que al presentarle este proyecto al presidente fue lo primero que dijo. Queremos que haya una orquesta en la universidad, perfecto, pero como hay tantísimas solicitudes de petición a la universidad para cuestiones solidarias, para aportaciones de algún tipo, vamos a hacerlo a través de la cultura y de la música. Por tanto, cada año habrá 2, 3, 5, depende de las ocasiones, de conciertos solidarios donde sea distintas entidades. Así se hizo ya la temporada pasada y así se hace ya este fin de semana en estos días. Efectivamente, los conciertos solidarios se han convertido en una seña de identidad de la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Tenemos 2 citas muy próximas, una en Cartagena y otra en Murcia. Efectivamente, este próximo domingo ya, el 15, a las 8:30 de la tarde en el Auditorio del Batel de Cartagena, y el próximo viernes 20, en la noche, que también se quiere hacer, se cambió un poquito la fecha para coincidir el 20, para invitar a alguien que tiene el mismo apellido que el compositor, porque la obra es una de las grandes obras corales y sobre todo de las mejores obras, de las obras maestras de Johann Sebastian Bach, que es la Pasión según San Mateo. Impresionante obra que en teoría dura 3 horas y media, se ha cortado, pues lógicamente, pero claro, ese día la UCAM también se viste de gala para homenajear y hacer honoris causa doctor honoris causa al presidente del Comité Olímpico Internacional, que es Thomas Bach. Con lo cual, bueno, pues estará esa noche también en el concierto acompañándonos. Y el concierto es solidario, los dos van para Cáritas, por tanto yo hice invitar por 10, 12 euros, 15 euros, depende de los precios, porque en Murcia todo es a 10 euros, en Cartagena es a 12 y a 15 para el auditorio, pero si alguien está pensando en eso, no puede hacer mejor inversión de 10 euros y un par de horas de música sinfónica impresionante. Va a haber más de 150 personas en el escenario, entre los solistas de primera talla, la orquesta nuestra al completo y la coral Discantus. Has comentado, Luis Emilio, que los fondos se destinarán a Cáritas. Eres delegado episcopal de Cáritas. Estuve, sí, he estado durante 10 años, 11 años. Estamos vinculados siempre. Estos fondos, no sé, porque claro, son muchos ámbitos a los que hay que ayudar. Cáritas hace una labor impresionante. Pero Cáritas, lo que nosotros podamos aportar con esto, que bueno, va a aportar los que vayan al concierto, los murcianos que vayan al concierto, con eso pues es paliar un poquito, ayudar un poquito más. Es decir, Cáritas, la cantidad de atenciones que tiene, más de 200.000 personas al año atendidas directamente, familias completas, actividad de todo tipo, de alimentos, menaje y familia, inmigración, o sea, esto es una gota en el océano, nada más lo que vamos a hacer, pero una gota que por lo menos calma un poquito de sed.
Lo comentábamos antes, fue en el verano de 2013, si no me equivoco, junio. Cuando echó a andar la orquesta. Es una orquesta relativamente joven. Sí, porque la orquesta empezó en el 2009, claro, es decir, la orquesta tiene 5 años y medio, pero como orquesta de la UCAM 2 años. Y entonces, bueno, retomamos un grupito que llevaban ya casi 3 años y medio, 4 años, como Orquesta de Jumilla, que parecía que iba a desaparecer porque las subvenciones municipales y sobre todo ya pues lo típico, las subvenciones oficiales, claro, era una época de crisis y llegó el momento y entonces pues la universidad lo retomó, se ha empezado a funcionar. Es cierto que la cuestión es complicada porque mantener una orquesta, mantener una estructura, que los propios músicos funcionen y luego la pretensión también de que la orquesta, además de que fuera con los conciertos solidarios, que entonces ni ellos trabajan por dinero, por supuesto, y los gastos va por cuenta de la propia orquesta, luego está también una tarea infantil de enseñanza, porque de ahí los propios músicos son profesores de niños pequeños creando una red de orquestas escolares, que es lo que queremos. Y ya pues en junio del año pasado, como final del primer año, pues cerca de 400, 500 niños en el Teatro Romea tuvieron un concierto de fin de curso. Esperemos este año volver a hacerlo. Por eso te iba a preguntar más adelante, pero bueno, podemos hablarlo ya. Son los talleres... talleres orquestales. Se quiere formar, como has dicho, una red de orquestas. Por ahora son, si no recuerdo mal, 12 o 14 centros. ¿De toda la región? De toda la región, sí. Por ahí desde Cartagena, en Murcia, en Yecla, en el Palmar, en Cieza. Es decir, creo que son 12 o 14 centros escolares, 2 de ellos de secundaria y los demás colegios de primaria. Y bueno, hay una red tremenda de instrumentistas que están empezando. Es empezar al que el niño aprenda a tocar junto con otros un instrumento, que luego se anima, pues ya tiene el padre y dice, ya sé algo que hacer con ello, entonces a una escuela de música o al conservatorio. Introducir un poco, ¿no? Efectivamente, es animarles y sobre todo saber tocar con otros, con lo cual animarles al trabajo en equipo. Y después de este periodo y de estos años en la Orquesta Sinfónica de la UCAM, ¿qué balance se hace desde la agrupación, desde la propia universidad? Pues el balance es muy positivo, a pesar de todas las dificultades de mucho tipo, porque ha habido que en algún momento suspender un concierto, en otro momento pues hacer una publicidad o dar un concierto con poca gente, porque es un problema que se estaba detectando, y es que la música sinfónica pues tiene un público reducido. Y entonces, pues si queremos mantener algo, habrá que inventar cosas nuevas. Pero la idea ha sido un gran proyecto, se valora muy positivamente y se están dando pasos para que esto se consolide, por supuesto. Y de hecho, bueno, es algo más por lo que se conoce de la universidad. De hecho, también pues actuaciones en la propia universidad. Cuando tuvimos unas jornadas olímpicas, pues al presidente del Comité Olímpico Español pues le entusiasmó que en la izada de la bandera olímpica pues una sección de nuestra orquesta estuvo tocando pues el himno olímpico, esa fanfarria tan conocida. Y bueno, pues para actividades de la propia universidad, en los actos de inicio de curso, etcétera. Bueno, pues precisamente por un balance del camino recorrido, preguntamos al gerente de la orquesta, Eugenio Santos, que nos habló también de proyectos. Vamos a escucharle y seguimos hablando. Pues muy positivo porque las circunstancias son difíciles, todos lo sabemos, porque el público cada vez le cuesta más ir a los teatros, pero bueno, los chavales tienen ilusión, tienen talento, tienen ganas y ahí estamos todos, ¿no? Ahí estamos apoyando y con el pulmón de la universidad, que es lo que nos hace seguir hacia adelante siempre. La orquesta está empezando a tomar un nuevo rumbo, sale fuera, el año que viene va a salir todavía más, vamos a darle un giro bastante grande a lo que es la programación, vamos a hacer varios espectáculos musicales. Esa proyección de la que hablaba Eugenio se va a impulsar de diferentes modos. Especialmente significativo va a ser el estreno del drama sacro Jesús de Nazaret. Efectivamente, era un proyecto que se quería para esta Cuaresma, pero que por diversas circunstancias no hemos querido que saliera con cañas, con cañitas, como decimos aquí en Murcia, sino que saliera bien preparado. Y de hecho, pues la idea es hacerlo entre febrero o marzo del año que viene y además ofertarlo en muchos lugares fuera de España, porque es un estreno mundial. Es decir, es una obra que comenzó Julián Santos, un gran músico jumillano de nuestra región, que lo dejó inconcluso y que Roque Baños, discípulo suyo en Jumilla, empezó con él a estudiar y ahora pues gran, digamos, director artístico de nuestra orquesta y gran músico
sobre todo en el mundo cinematográfico, sí. pues ha concluido esta obra. Entonces una obra es un drama sacro, entonces no es una ópera, no es una zarzuela, es un drama, pero que prácticamente toda la obra es cantada, excepto algún recitativo que lleva el que va haciendo de evangelista, y que trata de determinados momentos de la vida de Jesucristo y de la pasión. Jesús de Nazaret, aunque casi el protagonista es Jesús con Judas, es un poco la visión que también tiene Judas de esta experiencia. Claro, esto vamos a lanzarlo y la proyección y el dinero que vamos a gastar es enorme. Claro. La idea es que luego eso, porque ya nos han dicho determinados teatros y en Madrid concretamente, que quieren hacerlo también con su propia gente, con su propia orquesta, entonces nosotros lo ofreceríamos, pero claro, la inversión está hecha y esto se quiere llevar a muchos lugares. Es una de las cosas, bueno, hay otras ideas. El estreno comentabas que es el año que viene, pero se trabaja ya en esta... Sí, se está trabajando, se quiere preparar algunas piezas y algún vídeo para presentarlos, se ha hecho un dossier para presentar en los teatros más importantes y en los auditorios españoles, claro. Y a ver lo que sale, porque claro, esto será rentable cuando se haga pues 8, 10, al menos 12 veces, claro. O se pueda vender, entre comillas, el proyecto a que lo pueda realizar otra orquesta u otro coro. Hablábamos antes de los conciertos benéficos, ahora del estreno que se espera para el próximo año de Jesús de Nazaret. La programación de la Orquesta Sinfónica sigue adelante, por ejemplo, el ciclo de cámara. Sí, porque es otra cosa que hemos recuperado, que en Murcia, pues por la situación de crisis, se perdió, claro, también la realidad de conciertos de cámara, se hacían en San Juan de Dios antiguamente. Nosotros hemos recuperado el convento de San Antonio y al menos dos al mes, algún mes ha habido 3, o habrá 3, por ejemplo, en mayo, jueves, tenemos un concierto de un grupito de cámara propio de la orquesta o amigos que son músicos y que pueden, se ofrecen por muy poco dinero. Y la novedad es hacer una cosa que la gente se sorprende. Yo en el último concierto puse una foto de la mesa a la salida y eso me lo ha retuiteado mucha gente. ¿Por qué? Es que tú pagas 10 euros, estás escuchando un concierto, pero es que luego tomas una cena, un aperitivo, que te vas a... si eso lo pagas en cualquier sitio, más de 10 euros ya, el aperitivo. Claro. Porque puedes tomar un vino espléndido, agua, zumos, cerveza y, sobre todo, pues una degustación con los propios intérpretes. Estás dialogando con los músicos, estás viendo... Y es una tertulia. En el fondo es un par de horas entre la música y tomar algo, que en la tarde de un jueves pues viene muy bien. Pues sí, un nuevo concepto, ¿no? Es un nuevo concepto, efectivamente. Y otra cosa que te quería preguntar es ahora mismo, pues, de cuántos músicos conforman la orquesta. ¿También hacéis colaboraciones con la Coral Discantus, por ejemplo? Sí, con Discantus colabora con nosotros en muchas ocasiones, o cuando ellos, por ejemplo, ahora han tenido, que están inmersos en su aniversario, pues han contado con la orquesta para algunos de los conciertos, como fue el Mesías en la Catedral el pasado de diciembre. Sí, los músicos pues oscila porque depende de la obra que se va a interpretar. Claro. Pero digamos en plantilla tenemos cerca de entre 60 y 70 músicos. Hay días que son 45, 50 y otros días pues si hay que conseguir alguno más pues se les llama. Hay muchísima gente que nos ha mandado currículum, se les contesta diciendo ahí estás, especial. Claro. Y de hecho cuando alguien ya no esperaba, por ejemplo ayer comentaba con Eugenio, cuando alguien no esperaba, una chica que ahora precisamente para La Pasión, pues una obra que hacía falta varios oboes, se le llamó a esta chica y se quedó sorprendida. Yo pensaba que ya no me ibas a llamar. Pues sí, cuando hace falta, pues por supuesto. Claro. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Luis Emilio, no sin antes recordar esas dos citas, este domingo y el viernes que viene. Este domingo, día 15 en Cartagena, 8:30, y viernes a las 9 menos cuarto, viernes 20 en el Auditorio de Murcia. Que no os lo penséis, que adelante. Muy bien, pues nada, con esta invitación nos quedamos, están todos invitados el domingo y el viernes que viene, Cartagena y Murcia, concierto solidario de la Orquesta Sinfónica de la UCAM. Muchísimas gracias. Con la Coral Discantus, los solistas y para Caritas. Muy bien. Gracias, Paloma. Bueno, pues ahí nos vemos. Buenas noches. Bueno, y seguimos hablando de música, pero hablamos ahora de su lado más comercial. La industria musical es un ámbito al que no es nada sencillo llegar y en el que cuesta todavía más mantener un puesto. Nuestro siguiente protagonista ha conseguido hacerse un hueco entre los más grandes. Lulo Pérez ha trabajado con prestigiosos artistas a nivel internacional, es coproductor musical de Alejandro Sanz y precisamente con un repertorio de algunos de sus temas más conocidos ha comenzado una gira por nuestro país, un recorrido por los escenarios que ha comenzado en Murcia y en la UCAM, donde esta semana ha dado una masterclass. Con el artista cubano pudimos hablar de su último trabajo y de su experiencia en el mundo de la música.
Estamos haciendo un evento que es retomando temas de los discos de Alejandro que yo he producido, pero haciendo versiones acústicas para compartir con fans en medio de un masterclass que les enseña cómo se produce un disco de Alejandro Sanz, las partes sueltas, las voces, cómo se encajan con percusiones, con pianos. Se les enseña cómo se graba un disco, la voz de Alejandro en solo, por ejemplo, con una guitarra. Yo quiero romper el margen ese de la distancia del público y el artista. Yo no soy el cantante, yo no soy el artista, yo soy el productor que está cerca de un artista que se les hace inaccesible a todas. Entonces, yo soy como un mensajero, ¿sabes?, que viene a traer un mensaje muy íntimo y muy cercano, ¿no? Yo, particularmente, yo trabajo con él desde el 97, entonces he visto todo el proceso de crecimiento y entonces siento que en esta vez este disco que ha hecho ha dado la vuelta completa porque ha vuelto a componer él con una guitarra sus canciones de cero, sin ningún tipo de arreglo, sin ningún tipo de cambio. Entonces los músicos que se han contratado han venido a aprenderse esas canciones, a copiar en un papel los acordes de Alejandro para acompañar a Alejandro en su música. No es que ha venido un arreglista a cambiarle nada de eso, ¿sabes? Es una fórmula diferente, pero esta vez es más él que nunca, creo. Hay miles de canciones que tienen una profundidad enorme, pero es que en cada disco hay una, ¿sabes? Es que él es un camaleón en ese aspecto, ¿no? Entonces, qué sé yo, a mí del Alma al Aire la que más me gusta es, qué sé yo, Quisiera Ser. Y del Más, la que más me gusta es Siempre es de Noche, No Corazón Partido. Y así yo como músico tengo mis selecciones por ciertas historias, ¿no? Y hablamos ahora de otro grande, pero en este caso del mundo de la cocina. El chef Pascual Laza ha acercado sus secretos culinarios a los estudiantes del grado en gastronomía de la UCAM. Descarta cualquier producto de origen animal. La cocina vegana es minoritaria, pero gana enteros. Con ella se ha atrevido este chef valenciano. Es mucilaginosa, ¿sabéis qué significa? Cuando tú lo hidratas, cuando le pones humedad, se convierte, o sea, queda como una gelatina. Es alguno de los secretos que ha contado a los estudiantes del grado de gastronomía de la UCAM. Han podido cocinar hoy con Laza. Estamos haciendo como una especie de croquetas con una envoltura de ajonjolí. Para dar contraste hemos usado tanto ajonjolí negro y ajonjolí blanco. Me está pareciendo algo de verdad, que donde aprendes de verdad, que donde se aprende yo creo que es la práctica y algo que es creativo, que es otra manera de trabajar y que da un enfoque mucho más dinámico. Impresionante porque no estamos acostumbrados a ver ni esta cocina ni la cantidad de productos que lleva, así que es sorprendente. Aquí han elaborado una decena de platos para los que han usado un centenar de ingredientes. Elaboraciones complejas para una cocina natural. Luego, si quieres, hablamos de la diferencia entre bulgur, cuscús, ¿vale? No es lo mismo. El apio, aquí por ejemplo le iría muy bien también manzana, unos daditos de manzana, un Smith, ideal, si le queréis un toque frutal. La próxima cita gastronómica en 2 semanas. Entre cocineros trae a la región al chef Julio Belandrino. Del 18 al 22 de mayo es la fecha escogida para la realización del curso universitario de instructor en simulación clínica. El plazo de inscripción ya está abierto y para hablarnos de todos los detalles nos acompaña esta noche en plató José Luis Díaz, director del máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la simulación clínica ha experimentado en los últimos años en el ámbito de la enseñanza superior un importante auge, una importante evolución. ¿A qué se debe esta evolución? Bueno, se debe a las grandes ventajas que tiene esta metodología de enseñanza, porque pone en contacto a los alumnos con una realidad simulada, pero lo más parecida a lo que se van a encontrar en su realidad clínica, ¿no? No solamente en las profesiones clínicas, sino también en otro tipo de profesiones que tienen factores humanos, digamos, con los que tienen que trabajar, ¿no? y factores de seguridad del paciente. Es decir, nosotros podemos trabajar en un ambiente simulado clínico, sí, con pacientes simulados que no van a sufrir ningún tipo de daño con los errores de los alumnos, y ellos pueden aprender de esos errores. Es decir, se trata de trabajar con aprendizaje experiencial y aprendizaje reflexivo, resumido. Es el grado en enfermería el que impulsa este título. ¿A quién va dirigido, José Luis? ¿A profesionales ya con experiencia o alumnos que se están formando?
Bueno, en principio está orientado a docentes, es decir, personas que se dedican a la docencia, porque ya que se trata de una metodología de aprendizaje, va dirigido a eso, a profesionales que se dedican a la enseñanza universitaria. Pero también en otras ediciones hemos acogido alumnos de máster que están muy interesados en las nuevas tecnologías, porque son simulaciones a escala real, hipertecnológicas, con maniquíes de alta fidelidad que pueden simular múltiples situaciones, constantes, paradas cardíacas, es decir, y bueno, pues hemos acogido todo tipo de profesionales, normalmente profesionales dedicados a la enseñanza, tanto de medicina, enfermería o otras disciplinas. ¿Y los requisitos necesarios para poder acceder al título? Básicamente, pues estar en posesión de un título de graduado o licenciado en alguna rama de las ciencias de la salud y que tengan relación con la docencia o la pedagogía. Comentábamos antes las fechas, 18 al 22 de mayo, cómo se estructuran los contenidos, sesiones de mañana y tarde, para un poco para que sepan. Bueno, en realidad es un curso muy concentrado, en 5 días, mañana y tarde, y la intención es hacerlo de manera práctica, o sea, estamos hablando de que la simulación es una metodología donde el alumno aprende de manera práctica, pues en el curso queremos dar ese enfoque, aunque hay una parte teórica también, pero vamos intercambiando, pues, por la mañana damos fundamentos teóricos de lo que se va a trabajar por la tarde e incluso tenemos prácticas con alumnos reales de enfermería y los alumnos del curso serán instructores de los alumnos de grado. Ajá. En cuanto a los contenidos, las materias que se abordan... Bueno, básicamente y resumiendo es materia relacionadas con la pedagogía de la simulación, con el manejo de grupos pequeños y la tutorización de grupos de simulación, el diseño de escenarios clínicos simulados, el manejo del software y del hardware, que es un poco complicado porque tienes que manejar una serie de dispositivos y bueno, un poco la metodología, ¿no?, del debriefing, que es cómo comentar luego los escenarios clínicos que se han hecho en la sala. Es la tercera edición del curso. Por experiencias pasadas, ¿cuál es la demanda? ¿Cómo es la respuesta? El número de plazas es limitado, entonces tenemos bastante demanda, pero siempre se ha cubierto las plazas, entre 15 y 20 plazas, siempre se han cubierto y realmente es un curso que genera gran expectación porque a nivel nacional es muy poco y vienen profesionales o docentes de muchas universidades, sobre todo hemos tenido de Cataluña, de Comunidad Valenciana, de la Comunidad Canaria, de Andalucía, de aquí de Murcia, es decir, tiene repercusión. Y ya para finalizar, ¿cómo y dónde se pueden inscribir? Porque todavía están a tiempo, ¿no? Hemos dicho antes que el plazo está abierto. Sí, todavía quedan plazas y simplemente meterse en la página de la UCAM, en el apartado de posgrado, cursos de posgrado, y ahí viene toda la información del curso y a través de internet también se puede hacer la inscripción o llamando a posgrado. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, ha sido un placer. Buenas noches. Bueno, y hablamos ahora de internacionalización y de su importancia no solo en el plano económico, social o cultural, también en el ámbito académico. Esta semana se ha hablado a los alumnos de la UCAM de las ventajas que ofrece el acceso a las becas de movilidad Erasmus. Es una de las noticias que repasamos a continuación. Vivir una experiencia, aprender o perfeccionar un idioma, conocer otra cultura y gente nueva son algunos de los motivos por los que universitarios como Marina, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en la UCAM, deciden elegir la beca Erasmus. Por vivir una nueva experiencia, conocer nueva gente, nuevas culturas y sobre todo pues vivir la experiencia que conlleva el Erasmus. Hay una treintena de países inscritos en el programa Erasmus, pero los alumnos españoles suelen decantarse por países como Italia, Reino Unido y Francia. Italia por el clima, que se parece mucho al de España, por la gente, los italianos, que va mucha gente de otros países, hay mucho Erasmus allí, y el idioma la verdad es que tampoco es muy difícil como a lo mejor otro idioma. La ayuda que reciben los alumnos no es muy cuantiosa en nuestra región, oscila entre los 200 o 300 euros al mes. Aún así, es la oportunidad perfecta para vivir una gran aventura fuera de nuestro país. Es uno de los proyectos de futuro de EFAME en la UCAM, que verá la luz gracias al convenio firmado hoy entre ambas instituciones. En el campus de los Jerónimos se instalará una farmacia virtual para que los alumnos de Ciencias de la Salud dispongan de prácticas especializadas.
No va a tener medicamentos, porque evidentemente, pero sí va a tener, digamos, medicamentos virtuales, muestras y todo tipo de medicamentos, la programación, el programa informático, de tal forma que cualquier alumno aquí pueda trabajar como si estuviese trabajando en una farmacia. Dentro de la colaboración de EFAME en actividades de formación, también está prevista la creación de una cátedra de investigación. Se podrán desarrollar proyectos de posgrado, de máster, incluso de grados en los que los estudiantes puedan realizar las prácticas en este grupo empresarial y, por supuesto, en el área de investigación. La relación de la UCAM y EFAME comenzó hace varios meses y la estructura eficiente de esta universidad ha llevado a que Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo quiera continuar ampliando esta colaboración. Se puede encontrar en cualquier edificación. El hormigón es, por su resistencia, el baluarte de la construcción civil desde hace siglos. Ahora también se convierte en el punto de partida de la 4ª edición de las Jornadas de Investigación de la Universidad Católica de Murcia. Poco podríamos decir de la arquitectura y de la construcción civil en general si no tuviéramos pues ese magnífico material, ese material resistente, ese material que en una época de sostenibilidad es fundamental tanto para el aislamiento térmico, para el aislamiento acústico. Tras unos años de caída, el sector de la construcción vuelve a retomar la senda del crecimiento. En 2014 aumentó su aportación al PIB regional un 1%. En los años de auge estábamos en torno al 14% del PIB y hoy estamos sobre el 6%, cuando las recomendaciones de la OCDE es que debemos estar entre el 9,5% y 10%. Es decir, todavía tenemos un recorrido importante para que la construcción vuelva a ser uno de los referentes, insisto una vez más, sin excesos, sin locuras. Para ello se busca mejorar las prestaciones de los materiales de construcción. La resistencia del hormigón podría ser aún mayor gracias a aplicaciones nanotecnológicas. Nosotros estamos trabajando ya aquí en la universidad con el grafeno, que es uno de los materiales que se dice que es el material del futuro, un material pues con una dureza realmente increíble y que puede sustituir pues al acero, y por tanto las investigaciones que se están ahora mismo haciendo son las de esa compatibilidad que pueda tener el hormigón, que de siempre sabemos que es un material pues que compatibiliza absolutamente con todos los elementos, con el grafeno. Ponencias, debates o el análisis de casos prácticos completan el programa de este encuentro que se ha desarrollado bajo el lema La Universidad y la Profesión. En Egipto, de las pirámides, o bien en las ciudades latinoamericanas, en las zonas. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Antes, como siempre, tiempo para repasar lo que ha dado de sí la jornada para los deportes universitarios. Javier Moñino, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paloma. Bueno, sentimiento agridulce, el que dejó el último fin de semana para los nuestros. Empezamos por lo bueno. Sí, empezamos por lo bueno, porque la verdad que Lucan Vázquez lleva 2 semanas dejándonos muy buenas sensaciones. Primero ganó en Sevilla y además lo hizo con bastante brillantez, y la semana pasada, el pasado domingo, le ganó a Bilbao Basket, uno de los equipos fuertes, uno de los equipos grandes de la categoría. Estamos viendo ya imágenes de esa victoria con una brillantez también tremenda. Yo creo que esperábamos un partido más competido, esperábamos que Bilbao Basket fuera muchísimo más difícil de batir, pero la verdad es que con el partidazo que hizo el equipo de Diego Campo todo fue más sencillo. Imposible, Paloma, destacar a un solo jugador del partido del pasado domingo. Radovic, por ejemplo, estuvo fantástico, Lima, Neto, en general todo el equipo la verdad que hizo un auténtico partidazo. Sobre todo hay que destacar a 2 jugadores que han sido los más criticados, por decirlo de alguna manera, durante la temporada, que son Thomas Kelati y Scott Bamford. Hicieron un auténtico partidazo los dos, están en un muy buen estado de forma, y esto demuestra que hay que tener paciencia también muchas veces con los jugadores. No siempre se puede estar a un gran nivel, y tanto Kelati como Bamford ahora sí se encuentran en ese gran nivel que se esperaba de ellos. Oye, ¿qué pasó con Sito Alonso? Que hubo ahí algo polémico. Bueno, pues nada, el entrenador de Bilbao todavía no terminó de asumir lo de la semana anterior, en la que hubo una pelea entre sus jugadores y los de Laboral Cucha. Por lo que sea, se sintió demasiado perseguido durante el partido, no tuvo mayor presión que la que tienen el resto de equipos visitantes que llegan al Palacio, o que la que tiene Lucan Murcia cuando va de visitante a otros pabellones,
pero por decirlo de alguna manera yo creo que no le sentó nada bien la derrota, que vengas a Murcia y te ganen de la forma que te ganó Murcia no le sentó bien, no tuvieron buen perder y acusaron a algunos de los jugadores de Lucan de cosas que no sucedieron. Y también a algunos de los aficionados que estamos viendo ahí en la cancha, que estamos viendo ahora mismo en imágenes, que tampoco sucedió. Entonces es lo que suele pasar, cuando alguien tiene mal perder, pues necesita a lo mejor buscarse alguna excusa, buscar algo para la gente de Bilbao, para su afición y demás, para intentar excusarse de la derrota. Y desviar la atención, porque además lo ha conseguido. En Bilbao esta semana no se ha hablado del desastroso partido que hizo su equipo, sino que se ha hablado más de la anécdota, ¿no? Podríamos decir. Bueno, nosotros dejamos la anécdota al lado, nos quedamos con la buena noticia, que es esa victoria de Lucan Murcia. Este fin de semana viajamos a Galicia, ¿no? A Galicia nada menos, 8 de la tarde es ese partido, mañana se podrá ver en Popular Televisión, por lo tanto, mejor plan imposible para ese sábado a las 8 de la tarde, para mañana mismo, y contra todo un Obradoiro, que es uno de los rivales directos de Lucan Murcia en todos los últimos años, y este año no podía ser menos. Tienen ellos 9 victorias y el Lucan Murcia tiene 11, es decir, es una oportunidad de oro para ellos, para acercarse a nosotros, pero para nosotros es una oportunidad perfecta y maravillosa de ya poner tierra de por medio respecto a, como te digo, a un rival directo. Habrá que prestar muchísima atención a un jugador de Obradoiro que a mí me encanta, que es Alberto Corbacho, que además llega en un gran estado de forma a este partido. Es, por decirlo de alguna manera, el Scott Wood de Obradoiro, es el especialista en triples y en el último partido hizo nada menos que 32 puntos, con 8 de 13 en triples, por lo tanto, mucha atención a este jugador y a conseguir la victoria. Un reto al que el equipo se enfrenta sin bajas, ¿no? Sí, llegan todos bien. Antelo, que era el único que había estado lesionado de gravedad en las últimas semanas, en los 2 últimos partidos, ha participado, poco a poco va aumentando su intensidad en los entrenamientos, por lo tanto Campo tiene a toda la plantilla disponible. Bueno, pues esa cita mañana sábado a las 8 de la tarde. Correcto. Vale, vamos ahora ya con la cara más negativa de la última jornada, el Lucan Fútbol. Exacto, la derrota del Lucan de fútbol, del equipo de Eloy Jiménez. Yo, en ese sentido, quiero dar un poco de tranquilidad. Al fin y al cabo, esto es fútbol, ¿sabes? O sea, es decir, puedes perder casi con cualquier equipo de la categoría porque todos los equipos están bien trabajados, están bien entrenados. La Roda era el colista cuando visitó la Condomina, pero no era un colista al uso, no era un equipo deshecho, no era un equipo que defendiera y atacara mal. Estamos viendo que trenzaban buenas jugadas, es decir, y además hay que añadir a todo esto una cosa clave. El Lucan se puso por delante en el marcador, se puso 1-0 y el árbitro se inventó un penalti en contra de Lucan y además expulsó a un jugador de Lucan. Es decir, de la misma acción, imagínate, penalti a favor de la Roda y además le expulsas a un jugador a Lucan. Por lo tanto, ellos se ponen empate. Sí que es verdad que después viene un fallo del portero de Lucan, de Escalona, un fallo que puede cometer cualquiera, hasta los mejores porteros cometen fallos. Este es el primer penalti que se señaló, que sí que fue, y que además detuvo Escalona. O sea, es decir, Escalona tuvo una magnífica actuación en esta acción, en el penalti, aquí lo comete, pero ahora cuando se lo lanzan hace un auténtico paradón. Ya con el 1-2, como te iba diciendo, es cuando la Roda se siente más cómoda. Aún así el Lucan tira de casta, consigue empatar el partido, pero ya después con el partido o sea, que fue cuestión roto, de minutos, ¿no? Sí, estuvo, y además el partido en su segunda parte estuvo muy emocionante, estuvo muy bonito, y lo único malo es que no se consiguió la victoria, que era lo que buscaba el Lucan. Aquí vemos cómo con 11 contra 11 Lucan se pone por delante y además encara bien el partido. Yo creo que si no llega a inventarse ese penalti el árbitro y no llega a expulsar al jugador, mira, aquí estamos viendo la acción. Y si te parece, con esto dejamos, porque ya después fue cuando fue ocurriendo todo. Le saca la segunda amarilla a Javi Hernández. Hemos visto antes que la primera amarilla sí que fue, pero aquí es que no sucede absolutamente nada. Es el penalti que dices tú que se inventaron. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda el Lucan, ahí vemos que se tira el jugador de la Roda encima de Javi Hernández. ¿Qué pasa? Que con eso consiguen empatar, pero además están con un jugador más, por lo que tanto el partido totalmente de cara para la Roda, y a partir de ahí se fraguó la victoria del equipo manchego. Como te digo, pues a veces hay que luchar contra estas circunstancias durante todas las jornadas. A veces tú cometes fallos, como este de Escalona que habíamos comentado antes, a veces los comete el árbitro y a veces los cometerán los rivales. Un partido en este caso para olvidar en cuanto al resultado,
pero una lección aprendida para las próximas jornadas. Este era además el primer partido que había perdido en casa de toda la temporada. Y si me apuras, de un año natural, porque la temporada pasada, estando en tercera, el UCAM había que remontarse hasta el mes de marzo también para encontrar su última derrota en casa, por lo tanto era casi un año entero sin perder en casa, sumando la temporada anterior y esta, por lo que tanto aquel final de temporada como esta temporada, iba a decir inicio, pero está ya mucho más que iniciada la temporada, como todo el recorrido que lleva el equipo de Eloy Jiménez, solo se le puede dar la enhorabuena a este equipo y a los que lo han confeccionado, desde luego. Pues sí. Este fin de semana viajamos a Marbella, puede ser. ¿Qué nos espera allí? Pues nos espera un partido muy complicado, como lo van a ser a partir de ahora todos, sobre todo los de fuera de casa. Hay que tener en cuenta que ahora mismo todos los equipos de la categoría se están jugando algo, por arriba o por abajo. Algunos se juegan la vida del descenso, otros se están jugando entrar en playoff o por lo menos apurar sus opciones, por lo tanto siempre te vas a encontrar ambientes hostiles, te vas a encontrar equipos muy motivados y más teniendo en cuenta que el UCAM ahora mismo ya ha dejado de ser el tapado de la categoría desde hace tiempo y es un rival a batir, es el único equipo que ha mantenido el ritmo del Cádiz, que es el gran favorito del grupo y por lo tanto va a ser un partido difícil. Aún así, como noticias buenas es que Manolo ya se ha ido recuperando de su lesión, que Chavero va a volver al equipo, que se le echó de menos el otro día. Chavero es el cerebro en ataque del equipo y se nota mucho cuando está y cuando no está, por lo tanto yo creo que en ese sentido son buenas noticias para el UCAM y creo que Eloy Jiménez va a tener oportunidad de mover un poco en su once inicial cosas que a lo mejor no le gustaron en el último partido y ver si da resultado. ¿Tenemos lesiones para este encuentro? Sí, el equipo siempre tiene algún jugador renqueante, siempre hay jugadores que son bajas respecto a semanas anteriores. Por ejemplo, tenemos a Ángel Robles, que sigue todavía con algunas molestias. Aquí vemos a Nono, que ya lo comentamos la semana pasada, que va a estar varias semanas fuera de las convocatorias por ese 15 de rodilla. Por lo tanto, sí que hay jugadores con más problemas y que hay que cuidar en ese sentido. Y por lo tanto, aquí estamos viendo a Titi, que también va con muletas, que tampoco va a ser de la partida en el próximo partido. Por lo tanto, habrá bajas, pero también hay que tener en cuenta lo que venimos diciendo. Los que entran por los que no pueden jugar suelen hacerlo bien. ¿Bello también está lesionado? ¿Puede ser? Sí, también teníamos lesionado a Bello a lo largo de la semana en un entrenamiento. Ya venía de un golpe del partido y al parecer durante los entrenamientos no ha terminado de encontrarse bien y parece que lo más prudente es parar para afrontar mejor ya los próximos partidos. Aquí lo estamos viendo, por lo tanto habrá que tener paciencia con los lesionados y darle toda la confianza del mundo a los que ahora mismo físicamente están bien. Bueno, y vamos ya, si te parece, con aspectos más relacionados con el plano académico, porque el fin de semana pasado, el sábado, concretamente terminaba el Congreso de Lesiones, del que también hablamos el viernes pasado, pero hubo una última jornada que nos faltó por comentar, es de que has estado muy pendiente también de ese Congreso. Sí, porque ha habido muchas cosas importantes. Yo creo que la más importante, lo que trasciende a la gente, al final al que recibe todas esas conclusiones que se sacan de estos congresos, más allá de todas las conclusiones, de todo lo que hayan aprendido los docentes, los investigadores y demás, es el estudio que ha hecho el Grupo de Prevención de Lesiones Deportivas de la UCAM, en este caso solicitado y avalado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. ¿En qué consiste el estudio? Se ha visto que hay cada vez muchos más chavales que juegan al fútbol. Esos chavales a día de hoy disponen de muchas más botas que antes. Antes uno cuando jugaba al fútbol tenía sus botas de fútbol y ya está. A día de hoy los chavales quieren tener las de Messi, las de Cristiano Ronaldo, las de Luis Suárez. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimos modelos en el mercado. Y además, antes o jugabas en césped natural o jugabas en tierra. No había más terrenos de juego. A día de hoy hay muchísimos tipos de césped artificial de primera, segunda y tercera generación que son diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no se elige bien el tipo de bota con la que se va a jugar dependiendo del terreno de juego en el que vas a jugar y esto puede llevar a una lesión grave o puede llevar incluso a algún problema en el futuro. Este estudio yo creo que viene muy bien a los padres cuando se enteren de qué campo va a jugar su hijo o en qué terreno de juego, qué tipo de terreno de juego es. También a nivel profesional incluso. Sí, hombre, para los profesionales, por supuesto. Lo que pasa es que el tema de profesionales lo tienen más que estudiado y la mayoría juegan en césped natural. Llega más al ciudadano, ¿no? Pero esto para los chavales es fundamental. Los chavales sí que juegan en terrenos de juego más
menos específicos. Algunos son césped artificial de hace 10 años y otros césped artificial nuevo, que también son muy diferentes. Entonces hay que seleccionar bien el tipo de bota. Se ha hecho un manual muy sencillo, lo pueden consultar en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia o también en la UCAM. Está puesto en la sección de noticias de la web, y en ese manual, dependiendo del tipo de terreno en el que vas a jugar, te dice el tipo de bota que tienes que utilizar. Y es tan sencillo como seguirlo. Como yo sé que muchísimos niños pues tienen varios tipos de botas, pues basta con saber dónde vas a jugar para jugar ese día con esas botas y ya está. No, nada más sencillo que eso. Muy bien. Bueno, pues con esa recomendación nos vamos a quedar. Javier Moñino, muchísimas gracias un viernes más. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Y nosotros lo dejamos con los deportes un viernes más. Gracias por su confianza y les espero de nuevo la semana que viene.